Muy buenas noches, amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a nuestros jueves de conferencias. El día de hoy tenemos una conferencia bastante importante acerca de las experiencias investigativas sobre la temática del anarquismo en Guatemala. No sin antes, pues el día de hoy también estamos bastante contentos por que le estamos dando la bienvenida a nuestra nueva integrante del colectivo Historia GT, nuestra amiga Perla Patricia Polanco. Perlita es historiadora, también tiene una maestría en antropología social y es doctorante también en antropología. Entonces, pues le damos la cordial bienvenida al colectivo. Sabemos que con tus aportes vendrás a nutrir y a innovar la dinámica del colectivo. Así de que bienvenida, Perlita. Y pues entonces el día de hoy iniciamos esta nueva etapa de Historia GT y pues vamos a dar inicio también con nuestra conferencia del día de hoy. Ahora, pues nuestro conferencista del día de hoy es el licenciado Omar Lucas Monteflores. Su conferencia se titula Experiencias investigativas, es acerca de la temática del anarquismo en Guatemala, precisamente sobre su libro recién publicado, titulado La senda libertaria, nacimiento y desarrollo del anarquismo en Guatemala. Voy a leer de una manera breve la trayectoria de el licenciado Omar. Es licenciado en Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha sido catedrático de la Escuela de Historia y de la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Andívar. Es investigador social sobre temáticas de historia, que lo ha llevado a publicar en diferentes medios escritos, tanto nacionales como también internacionales. Espacios como la revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, revista de la Escuela de Ciencia Política también de la Universidad de San Carlos, que es la revista Política y Sociedad. A nivel internacional, ha publicado en la revista Pensamiento Crítico, Pacarina del Sur, y en la revista académica inglesa sobre estudios de anarquismo. Forma parte también del equipo de editores temáticos de la obra colectiva y abierta, que está en proceso de construcción, es permanente, un diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. También sobre movimientos sociales y corrientes políticas, ¿ya? Y ha sido coautor de el libro Diccionario Biográfico del Movimiento Obrero y Urbano en Guatemala, publicado por Flaxo. Así es de que el día de hoy pues tenemos a un investigador con una gran trayectoria que nos viene a platicar sobre las experiencias que ha tenido él sobre la temática, ¿ya? Entonces, pues escuchamos al licenciado Omar y luego pues ya vamos a plantear un par de interrogantes para luego dar paso a las preguntas de nuestros seguidores. Bienvenido, licenciado. Gracias, licenciada Lorena. Es un gusto estar aquí nuevamente. Ya es segunda vez que comparto este espacio con los colegas, con las y los colegas de Historia GT, un espacio muy importante para los que somos apasionados por la historia y la investigación, tanto profesionales como personas que están en formación y que no precisamente también tienen que tener un grado académico, pero es un espacio verdaderamente de aprovecharlo, porque no abundan estos espacios para la historia. Entonces, pues como bien lo dijo la licenciada, yo estoy aquí para compartirles las experiencias de lo que fue esta investigación sobre el anarquismo en Guatemala. Fue una investigación que duró más de una década, partiendo de mis necesidades académicas como requisitos la tesis, y que algo que no me dejó en su momento satisfecho, entonces lo pasé a una obra
histórica ya impresa por parte de una editorial. En este caso, la editorial universitaria. Tuve el agrado de trabajar con la editorial universitaria y quise que por el tema inédito fuera en la casa de estudios de la que yo formo parte, de mi casa tricentenaria. No quise que ninguna otra editorial lo publicara. Claro, sus luces y sombras dentro de este proceso editorial existieron, y una de esas, pues lamentablemente, una de esas sombras fue el atraso, porque la obra se presentó en el 2017 y fue hasta el 2021 que vio luz. Entonces, ahora pues tratando de promover para que el tema sea conocido, es que nuevamente gracias a Historia GT pues está este espacio. No sé, licenciada, si yo hago un desarrollo ahorita y después vendrá algún planteamiento. Así es, Ok, por favor, perfecto. sobre el Va, contenido de su obra. perfecto. Entonces, pues lo primero que tengo que aclarar, porque ha sido una de las dudas que se me han presentado, es el tema, ¿por qué el de la senda libertaria? Pues senda, por el hecho de que el primer grupo anarquista, propiamente anarquista en Guatemala, se llamó Nueva Senda. Fue un grupo de anarcosindicalistas que crearon dicho grupo en 1926. Este hecho se desarrolla a detalle en el texto. Y es pues una forma de reconocer esa senda que llevó a la implementación de un colectivo del pensamiento ácrata en el país. Ahora lo de libertario, y aquí sí creo que es conveniente que me detenga un poco a aclarar, ese ha causado un poco más de revuelo, y es por qué el de libertario, si libertario lo usan muchas veces gente de derecha. Y efectivamente están en la razón, o sea, hay gente de derecha que se autodenomina libertario porque poseen un pensamiento liberal, ¿verdad? Recordemos que esto viene de los libertarianos, de los libertarians, un término norteamericano que se usó el siglo pasado para caracterizar a esas personas que tienen el pensamiento filosófico político, digamos, y económico, en donde la propiedad privada y el mercado es el imperante. Pero estamos hablando de que esto fue a mediados del siglo pasado. La palabra libertaria, disculpen mi francés, que es la palabra original, esto se empezó a usar en 1857 por medio de Joseph de Jacques, también disculpen mi francés, quien fue el primer anarquista que empezó a utilizar el término para referirse a este noble pensamiento. Pero fue a principios del siglo pasado, en la Guerra Civil Española, donde se empezó a utilizar de forma más directa para definir a los anarquistas el término libertario. Lo que yo les decía con referencia a los que tienen el pensamiento liberal, fue, si no, hasta 1940, en la década de los 40, que en Estados Unidos los políticos conservadores empezaron a utilizar este término. Entonces, de ahí esa confusión que puede haber. O sea, actualmente sabemos de muchos, no sé si filósofos o pensadores del pensamiento liberal, ya sea liberal capitalista o liberal clásico, que aquí en Guatemala usan ese término y se definen como libertarios. Pero digamos que si se trata por un derecho histórico, creo que la definición iría más apropiadamente para los anarquistas. Igual, creo que están en su derecho los liberales, de ellos que son adoradores del mercado, que si en un momento dado quieren hacerlo marca registrada, pues que lo hagan, ¿verdad? Igual los anarquistas creo que no están para respetar las marcas registradas. Pero bueno, este dato se los doy como una de las experiencias que tuve, ¿verdad? Porque el término libertario. Y que por ahí también vinieron después algunas cuestiones que también se abordan en el libro,
como por ejemplo unas deformaciones conceptuales como el anarcocapitalismo, ¿verdad? O sea, ahorita vamos a ir viendo algunas cuestiones muy generales del capitalismo, del anarquismo, pero el anarquismo es antiestatista, anti clase dominante, antipropiedad privada, y en un momento dado, digamos que los libertarios, los liberales, están en contra también del Estado, pero ellos están en contra del Estado porque ellos quieren la dominación del capital sin restricciones. Y digamos que en un momento dado el Estado benefactor les limita con los impuestos y estas cuestiones. Entonces ellos de ahí vienen y dicen, sí, somos anarquistas porque también nosotros queremos la desaparición del Estado. Los anarquistas quieren la desaparición del Estado porque es la voluntad dirigida de una clase dominante sobre otra, no porque se va a imponer el capital o la propiedad o la inversión privada, ¿verdad? Que es, por ejemplo, lo que pasó en Somalia, que por ahí un escritor guatemalteco, no me recuerdo ahorita el apellido, pero es un redactor de Prensa Libre, escribió, cada vez me gusta más la anarquía, puso el anarquismo. ¿Por qué? Porque él daba el ejemplo de Somalia, que en Somalia, por ejemplo, ante la desestabilización política, económica, social que hay, desapareció el Estado. Pero desapareció el Estado porque después llegaron las transnacionales a tomar el papel del Estado. Entonces, eso es confundir conceptos, y eso es una de las experiencias que me pasó. Ahora, a nivel teórico, digamos, sí fue muy difícil empezar esa investigación del anarquismo porque era algo muy poco abordado, tanto para la izquierda como para la derecha a nivel de política, y por ahí muchas veces en la academia, pues todo lo relacionado a la izquierda era comunista. Y entonces así muchas veces se pensó que Kropotkin, que Bakunin, que los pensadores clásicos del anarquismo eran comunistas, y nunca se hizo un abordaje serio de estos pensadores como ácratas. Entonces ese fue uno de los primeros impedimentos grandes que tuve, que me costó primero como persona, después como estudiante de historia, luego como investigador, empezar a adentrarme a ese camino. Por ejemplo, haberme topado con el primer manifiesto de la anarquía de Ansel Belegarrigue, uno de los grandes clásicos también del pensamiento anarquista, fue algo que me sacudió la cabeza, ¿verdad? Como investigador, y después como persona producto de la sociedad en la cual yo participo y soy activo y tengo mi propia opinión. No soy imparcial, como decía en una de las, en la plática anterior que tuvimos ya hace tiempo aquí en este mismo espacio, que los historiadores no podemos ser imparciales porque no somos comentaristas ni narradores de un partido de fútbol. Nosotros somos producto social, y como somos producto social tenemos nuestra parcialidad, y lo que tratamos de buscar es la objetividad de la investigación. Postulado que yo traté de dejar impreso en esta investigación. Pero volviendo a lo teórico, pues yo me topé con pensadores clásicos que me costó encontrarlos en Guatemala, de verdad. Ahí sí que si no es gracias a las redes sociales que me dieron la apertura a toparme con muchos, perdón, y no solo redes sociales, sino el internet propiamente, a toparme con investigadores que era difícil encontrarlos en una biblioteca aquí en Guatemala. Inclusive la misma biblioteca de la Escuela de Historia y la de la San Carlos no tenían muchos autores, y si tenían eran cuestiones mínimas. Ya más recientemente, pues haberme topado con pensadores como Michel Foucault, que eso sí ya los encontré yo en la escuela, gracias a los docentes que tuve y a los compañeros que tuve. A Noam Chomsky, ¿verdad? Son pensadores que sí vinieron a alimentarme de una forma más actualizada sobre el qué hacer del anarquismo en Guatemala, y poderme yo posicionar teórica y metodológicamente sobre ello. Claro, yo no puedo dejarme de mencionar a Marx. Marx para mí es un todo en las ciencias sociales, y un todo me refiero
a la exposición filosófica, científica y política de sus postulados, no un todo como una deidad, porque yo no hago esa adulación, ese tipo de adulación, no porque yo como persona no lo quiera hacer, sino que mi papel como historiador que trata de desarrollar una historia objetiva y científica no me lo permite. Por mucho que yo admire a Marx o por mucho que yo admire a algunos anarquistas aquí, yo no voy a caer en el culto a la personalidad. Hablaba también en la charla anterior que los historiadores tenemos la herramienta de reconocer al gran hombre, dijo el historiador inglés Carr, que yo lo cambio por el gran ser humano. O sea, siempre está aquel ser humano que resalta sobre la sociedad, pero el culto a la personalidad no. Entonces, esos principios teóricos son los que yo he tratado de compartir en este texto, en esta investigación de mucho tiempo. Otro elemento teórico que fue de mucha experiencia para mí grata fue el haberme contactado con el reconocido historiador guatemalteco Julio Castellanos Cambranes, quien él me ayudó también en la parte teórica, enseñándome y compartiéndome los postulados de lo que él respaldó, digamos, del historiador australiano, creo, de apellido Peel, con el término anarcomarxismo, que para él es la mejor forma de abordar la historia en Guatemala. ¿Y qué me dejó esa como experiencia? Pues algo que lo uso en las demás investigaciones que yo estoy usando, y es el no adoctrinamiento teórico-político cuando se está tratando de ser objetivamente. Vuelvo a esto, no imparcial, objetivamente. Eso me ayudó a mí a desarrollar el tema del anarquismo de una forma más directa en el aspecto de exponer los hechos, pero siempre desde mi perspectiva. O sea, las fuentes obviamente me estaban dictando lo que fue, pero yo la parte teórica, la parte ósea, digamos, del fenómeno que lo está exponiendo, esa ya era mi subjetividad. Entonces, esa parte la desarrolla bien, y ahí está en el texto también esto del anarcomarxismo, de forma muy ordenada, pienso yo, Castellanos Cambranes. Ahora en lo empírico. Pues en lo empírico, digamos que el texto me dejó para darle ciertas matices de periodo, digamos, en el libro. O sea, por ejemplo, tratar la etapa del anarquismo individualmente, o sea, es esa parte muy filosófica de los primeros anarquistas que se definían como anarquistas individualistas. Interesante ver esa parte y cómo en vez de supuestamente quedar desfasados, han servido de base para lo que actualmente se llama ese cúmulo de ideas de igualdad social de lo que es el anarquismo. Por ejemplo, la etapa empírica ya de la organización en Guatemala, haciendo un contexto de lo que fue Latinoamérica primero, después Centroamérica y propiamente Guatemala, fue para mí totalmente emocionante. Llegar hasta el objeto de investigación, que fue el Comité Pro Acción Sindical, que en su momento fue la organización sindicalista más grande de Centroamérica. Estamos hablando alrededor de 1930, o sea, ni siquiera Costa Rica tuvo una organización tan grande, y eso que Costa Rica es el país de Centroamérica con más tradición anarquista. Y tradición me refiero a la divulgación de las ideas ácratas y el actuar ácrata de los colectivos, y que Costa Rica también tuvo sus propios intelectuales anarquistas, por ejemplo, Omar Dengo, uno de los grandes anarquistas de Costa Rica. Cuestión que tal vez probablemente Guatemala sí no tuvo. Guatemala tuvo personas que actuaron de acuerdo a los principios anarquistas, de acuerdo a los principios libertarios, pero hasta la fecha no se tiene no se tiene registro de un librepensador tipo filósofo en Guatemala. Pero volviendo a lo que les decía, encontrar y llegar toda la información que estaba por ahí, digamos, escondida
del CEPAS, del Comité por Acción Sindical, fue algo emocionante para mí. Cada vez encontrar más fuentes sobre eso también, de verdad, creo que solo los ratones de biblioteca, como somos nosotros los que andamos en fondos documentales, nos emociona eso, ¿verdad? Y pues la etapa contracultural también fue otra de las que yo logré descubrir. Ahí sí creo que probablemente soy de las, si no la primera persona que he hecho esa ligazón del joven finales de los 90s o la primera década de este siglo y el análisis de sus pensamientos anarquistas, que también está a detalle en el texto. No quiero entrar mucho a detalle en eso, pero creo que sí es interesante analizar al joven ya no solo como alguien nihilista imperfecto, como le dijo Nietzsche, porque todo aparenta ser así, un nihilismo imperfecto en donde no le importa nada, en donde no se interesa por el actuar de la sociedad, el acontecer del colectivo, pero sí hay un nihilismo que va con mucho pensamiento crítico y con un toma de posiciones de rechazo, ¿verdad? Por ejemplo, ver el abstencionismo para las votaciones, ya no como algo de, se abstuvieron de votar porque no les interesa, no, es que el abstenerse de votar ante esta cloaca electoral que ya se nos avecina, es un acto de rebeldía, es un acto de cuestionar, de razonar el voto, ese voto que cuesta mucho, por eso tiran tanto dinero en las campañas. Y en el aspecto empírico, pues volviendo al aspecto empírico, así como yo mencionaba que Julio Castellanos Cambranes fue parte importante para la parte teórica, la parte empírica es indiscutible que las bases para la investigación de este tema del anarquismo en Guatemala para este texto y para los futuros debe de ser el texto del doctor Arturo Taracena Arriola, otro de los grandes historiadores que tenemos en Guatemala, porque él fue el primero que escribió sobre el anarquismo en la revista Mesoamérica número 15, con el artículo Presencia anarquista en Guatemala 1920-1932. Entonces, el haber estado con estos dos personajes, el haber convivido, también fue una experiencia muy gratificante para mí. Les aprendí mucho. Y son personas que no tienen envidia, o sea, transmiten el conocimiento y están conscientes de que ese es el actuar, debería ser el actuar de un cientista social, de un historiador y de alguien que lo que quiere es que el conocimiento sea accesible para la humanidad. Con relación a las fuentes, pues como les decía, cada vez que yo encontraba una noticia tal vez de 5 líneas, para mí era que había encontrado un tesoro, pues, o sea, fueron bien limitadas las fuentes directas, que traté de buscar fuentes directas a más no poder, más que todo periódicos, o sea, hemerográficas, archivos. Entonces, con lo poco que se iba encontrando, se fue construyendo mucho y logramos hacer en este aspecto una interesante exposición del actuar de los anarquistas. ¿Por qué no había muchas fuentes? Pues yo creo que la más importante es que en el caso de los anarcosindicalistas que se desarrollaron de 1920 a 1932, era la represión de las dictaduras cafetaleras unipersonales, porque no les convenía tener un fondo documental de sus ideas, de sus panfletos, de sus periódicos, porque eso era motivo para ser encarcelados. O sea, hacían un tiraje de sus publicaciones y después a desaparecerlo. Contemos también la ola represiva de 1932 de Jorge Ubico, en donde arrasó con todo. Entonces, los pocos periódicos, lo poco que se encontró, fue algo maravilloso tener contacto con esas fuentes. Y de ahí que nos preguntemos el aspecto ignoto del tema anarquista, pues, o sea, pensar de que está mal interpretado, que está ignorado. Por ejemplo, ver en titulares de noticias
de uno de los periódicos más grandes, decir anarquía en el tráfico. Eso creo que a varios, definitivamente que en su momento, antes de que yo conociera sobre el tema, muy probablemente también malutilicé esa palabra. Pero igual, por eso está el libro, para que a partir de ahora ya no tengamos ese mal concepto del tema, ¿verdad? Y para esto solo les quería compartir yo algo, el concepto a grandes rasgos de lo que Noam Chomsky, este escritor que todavía está vivo, o sea, es algo que vale oro para el anarquismo, tiene sobre el tema ácrata, ¿verdad? Y me voy a permitirlo leer así rápidamente. Dice, se trata de una tendencia que es sospechosa y escéptica de la dominación, la autoridad y la jerarquía. Eso es lo que básicamente cuestiona el anarquismo. Y cuestiona desde el sentido científico. O sea, si entendemos de que la base se basa en la ciencia, si tenemos claro de que la ciencia se basa en el cuestionamiento, pues es un principio muy científico. Por eso es que algunos dicen que el anarquismo es la ciencia de la desobediencia, porque se está planteando de forma sistemática, metodológicamente y teóricamente el desobedecer, el cuestionar. De ahí que, por ejemplo, hay un choque con dogmas. Por darles un ejemplo con el dogma cristiano, porque en el dogma cristiano no se cuestiona. Entonces, ¿cómo se va a estar aceptando cuestionamientos grandísimos en el mismo cristianismo? Y entonces, el término anarquista, el término del anarquismo, ha generado, no porque ese sea el objetivo de dividir, pero de su sola existencia, desde la primera internacional en 1864, cuando se dio esa reunión de obreros y fue la división entre Bakunin y Marx. Ahí podemos ver una primera división del anarquismo, y para mí también fue un choque cuando yo conocí este tema, de ver que dos principios filosóficos políticos son tan afines, pero a la vez que se rechacen tanto, porque sí existe mucha división, existe mucho rechazo de un lado y del otro. O sea, no puedo yo decir que solo de un lado. Ahora, yo creo que las posiciones menos dogmáticas y extremistas tanto del comunismo como del anarquismo son las que en un momento dado pueden hacer un análisis más objetivo y un acercamiento. Enrico Malatesta, un anarquista italiano, él decía precisamente eso, o proponía un anarquismo sin adjetivos, o sea, sin rechazos a otros pensamientos que podían tener la misma línea. O el anarcomarxismo que propone Castellano Cambranes. Yo considero que uno no debe de ponerse esos límites y, digámoslo en el argot chapín, sudar calenturas ajenas también, porque muchas veces son diferencias de dos personas que tienen pensamientos extremos. Entonces no tiene cabida tampoco estar defendiendo lo indefendible. Y pues como les decía, en la experiencia investigativa siempre el desconocimiento, cuando yo lo tomé como un tema académico, empecé a buscar personas que me asesoraran en mi tesis, profesionales, muy buenos profesionales, pero algunos sí me dijeron, no, ese tema es sinónimo de relajo y no vas a encontrar nada de eso, o los relajos van a ser entre cada golpe de Estado y ahí había anarquía. O sea, hay que comprender a los docentes que me dijeron eso en su tiempo y espacio. O sea, yo no los estoy condenando. Simplemente hago el hincapié del desconocimiento que teníamos todos como sociedad. Fue hasta que encontré al licenciado Malco Arana que él, de una forma muy admirable para mí, me guió en un tema tan ignorado, y más que todo de la forma teórica, porque creo que fue de las cuestiones que más costó hilvanar en un momento dado. Obviamente ya al tener las fuentes empíricas y hacer el análisis, pues fue fácil, pero el estructurar de forma ósea
Eso fue, y teórica fue de las cuestiones más difíciles, pero fue gracias al doctor Malco Arana que yo logré hilvanar el discurso histórico de este objeto de investigación. De ahí que me he topado también con personas que, por ejemplo, pues es más fácil decir, bueno, este es un tema de comunistas, pues, pero imagínense, o sea, si estoy hablando de que hay una diferencia que muchas veces no se topan entre anarquistas y comunistas, para los de derecha es más fácil decir, pues es un simple comunista y las diferencias no me van a importar. Increíblemente también del lado de la izquierda encontré yo rechazo, pues al decir, por ahí no sé, alguien me leyó hace poco que había un comentario en Facebook, creo yo, de que pusieron de que era un libro de un fascista y de un burgués, imagínense, o sea, ya solo desacreditar por desacreditar, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, entonces creo que recién hablábamos con los compañeros de Historia GT, que un docente muy atinadamente, a mí nunca se me va a olvidar eso, nos dijo, decía que un libro sirve hasta para decir que no sirve, pero para eso hay que leerlo. Entonces, habría que leer primero el texto, habría que analizarlo y luego, pues como cualquier texto que se pone a disposición del lector, está sujeto a la crítica. Y teniendo en cuenta que crítica es crítica, no hay crítica negativa ni crítica positiva, eso ya no es crítica, o es un tema adulador, o es un tema con malos comentarios, pero la crítica es crítica, ¿verdad? Y no tengo problema porque el libro sea criticado, al contrario, creo que yo eso le dará más vida, ¿verdad? Tanto fue el tema de ignorancia que en un momento dado también me topé con alguien que lo iba a entrevistar sobre el anarcosindicalismo, cuando yo estaba haciendo este proceso investigativo, una fuente oral, de las pocas, porque casi no tuve acceso a fuentes orales. Y esta persona me recibió preocupado y me dice, mira, fíjate que yo no sé si te voy a poder ayudar porque yo no sé mucho de narcosindicalismo, pensó él, ¿verdad? Él pensó que yo iba a hacer una investigación sobre el narcosindicalismo. Le digo, no, es anarcosindicalismo, a ese grado de desconocer esto como sociedad, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos ya hablando de esto y lo estamos haciendo ya un tema conocido. De ahí, pues, a nivel latinoamericano también es increíble. Un craso error escribo yo en el libro, y no solo para el tema del anarquismo, pero obviamente lo parto de aquí, cuando miramos textos que dicen tal tema de Latinoamérica, y resulta que Centroamérica nunca está. Entonces yo me topé con muchos textos latinoamericanos que decían la historia del anarquismo en Latinoamérica, y nunca mencionaban a Centroamérica. Y eso que, como les digo, Costa Rica tiene mucha tradición. No digamos Panamá que tiene una clase muy vetusta obrera, y no me refiero a artesanal, obrera, por su condición geográfica y el canal de Panamá, cuestión que también está a detalle en el texto. Entonces, eso es un error imperdonable para cualquier investigador, hacer una investigación de un tema latinoamericano sí que se incluye a Centroamérica. Entonces, aquí hago yo un contexto también centroamericano de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, no solo de Guatemala. Y espero, con esto termino, que este sea el punto de partida para que el tema del anarquismo sea analizado en otras ciencias sociales, ¿verdad? Que ya nosotros ya como historiadores hicimos nuestra parte, sentamos las bases generales y ahora que venga el análisis por parte de otros profesionales bajo el contexto guatemalteco e investiguen el tema del anarquismo en Guatemala. Esos han sido a grandes rasgos mis experiencias, lo que yo viví como ser humano, como investigador, como historiador del tema del anarquismo, algo que pienso yo ha venido a innovar la forma de ver a la izquierda también, porque, por ejemplo, creer que el anarquismo también forma parte del comunismo, ¿no? Lo que yo les decía, por ejemplo, en época del conflicto armado, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos visto a un joven anarquista punk
con la cresta por el mohawk como peinado, con una playera que dijera la primera frase de la canción Anarquía en el Reino Unido de los Sex Pistols, diciendo yo soy el anticristo, con cadenas, esto y el otro. ¿Qué hubiera hecho el sector de izquierda, el sector organizado de izquierda en la década de los 70s, 80s, si hubieran visto a un joven así? No sé, es contrafactual lo que estoy diciendo, pero lo dejo como un ejercicio reflexivo. ¿Por qué? Porque no toda la izquierda es comunista, y eso es lo que tenemos que empezar a comprender, ¿verdad? Que hay vertientes, diferentes vertientes de la izquierda. Por último, lo que se abrió con esto también fue que las fuentes antes estaban en el extranjero únicamente, específicamente en el Instituto Internacional de Historia Social que está en Ámsterdam y que fue el que el doctor Arturo Taracena Arriola tuvo acceso. O sea, imagínense qué belleza tener el acceso a ese fondo documental, porque ahora ya está digitalizado, entonces ahí eso se puede ir abriendo, como les decía, para que otros historiadores, historiadoras, sociólogos, políticos, politólogos, perdón, antropólogos, traten el tema del anarquismo. Esas serían mis experiencias. No sé, quedo ahorita a disposición de lo que diga la licenciada y el colectivo Historia GT. Y gracias por este espacio de compartir la experiencia de haber escrito este libro. Bien, muchas gracias, Omar, por compartir sus experiencias. Pues pasamos a una parte de preguntas, ya que su obra, pues, como usted mismo lo menciona, pues está abriendo un debate bastante importante, ¿ya? Entonces nos gustaría conocer un poco más acerca tanto de su libro como de la temática, ya para cuestiones prácticas. ¿Cómo está estructurado el libro? Gracias. El libro tiene 5 capítulos. El primero se trata del contexto de que yo les hablaba. Quise tener un poquito de justicia, digamos, con los que no tuvieron justicia con nosotros. Cuando se habla de Latinoamérica, ¿verdad? O sea, venir y decir, estamos haciendo algo sobre Latinoamérica y no incluir a Centroamérica. Entonces, ese primer capítulo hace ese contexto latinoamericano que después se va a hacer un contexto centroamericano. También a un contexto de lo que era la sociedad guatemalteca para ese tiempo. O sea, cuando se habla de ideas redentoras que promulgan la igualdad social, en donde el trabajador, el explotado, el productor directo, es el que lleva las de perder, pero esas ideas venían adaptadas para los países del primer mundo. Entonces oíamos y leíamos, que decían el obrero, pero y el contexto de Guatemala, aquí no teníamos todavía una clase obrera per se. Aquí lo que teníamos era una predominancia campesina y artesanal urbano, pero artesanal porque no tenían ellos la formación correcta como productores directos para definirse como obreros. Entonces, ese contexto también se hace aquí. Eso ya en el capítulo 2. En el capítulo 3 ya empezamos a analizar el nacimiento de las primeras manifestaciones anarquistas que vinieron de forma individual al país, no fueron colectivas. No es que haya venido a finales de 1800 y haya aparecido ya un colectivo, porque lo mismo que yo les digo, lo primero que aparecían eran productores directos de forma artesanal. ¿Y qué era lo que hacían? Entonces ellos se reunían o hacían su formación trabajadora de productores directos de forma de cooperativa, de lo que ahora es cooperativas, ¿verdad? Entonces, sus agrupaciones no eran sindicales, eran mutualistas. Y el objetivo de ellas eran, pues, ser como una caja de ahorro,
tener dinero. Entonces nunca buscaron ellos el, por medio de la unidad trabajadora, buscar un cambio en la sociedad, como lo que ya se logró más adelante con el sindicalismo. Y fue que ya apareció en el cuarto capítulo, perdón, en este siempre al final del tercer capítulo, las organizaciones revolucionarias, y entendiendo el tema revolucionario no político, sino científico-social, entender que eran aquellos que deseaban un cambio radical de las estructuras de la sociedad, de la base económica y la superestructura posteriormente, y es ahí en donde entran, por ejemplo, los sindicalistas, los anarcosindicalistas o los sindicalistas rojos, que eran los que estaban adscritos al Partido Comunista guatemalteco, que era ilegal en ese momento. Y pues también estaban los sindicalistas amarillos, que eran los mutualistas, que esos siempre se quedaron en esa forma de no queremos intervenir en los cambios sociales, entonces eran más afines a los gobiernos de turno. En el capítulo cuarto ya se hace un análisis del fin del sindicalismo, o por lo menos de esa época del sindicalismo, ¿verdad? Fue con la ola represiva de 1932 que dirigió Jorge Ubico. Un interesante análisis se puede dar a investigar, por ejemplo, que voy a entrecomillar coincidentemente con la misma ola represiva de 1932 en El Salvador de Maximiliano Hernández, más sangrienta la de El Salvador, por cierto, porque allá sí por ejemplo, el Partido Comunista Salvadoreño se había logrado algunos escaños de diputaciones. Aquí todavía nunca logró la legalidad el Partido Comunista. Y entonces, en ambos países, ya no les importó si eran anarquistas o comunistas. Simplemente a todos los metieron en el saco del comunismo, y fue así de que el análisis de este cuarto capítulo se basa en escudriñar cuáles fueron las consecuencias de esa ola represiva violentísima, ¿verdad? Como les digo, violentísima, tanto así que eso llegó hasta el 44. A nivel internacional hubieron repercusiones de anarquistas que emitieron opinión sobre todo esto, ¿verdad? Y en el quinto y último capítulo, que ya se trata de lo que yo les mencionaba, y al joven contracultural actual que se adscribe al anarquismo, tal vez no de una forma tan política como lo pudieron haber hecho en otro tiempo los anarquistas de Guatemala, pero sí de la forma contracultural, o sea, expresado por el arte, el pictórico, musical. Vemos que los jóvenes ahora para el 1 de mayo pues ondean la bandera negra, o alguna con el círculo de la A, la A, perdón, dentro del círculo. Entonces, ese análisis, ¿verdad? Junto con la expresión musical punk, que son los que han abanderado ese pensamiento en Guatemala y a nivel mundial. Entonces, ese es el análisis del último capítulo, el ahondar sobre, lo dejé, si no estoy mal, hasta el 2010, creo que fue el recorrido que logré hacer. Ya después de 2010 sí ya perdí algunos contactos, pero por lo que yo sigo percibiendo en manifestaciones, como les digo, artísticas, algunas pintas de lo que mencionábamos del voto, o sea, de no llamar al voto, esa es una posición ácrata, 100% con mucha convicción. ¿Por qué? Porque primero el anarquismo no promulga ningún partido político. El anarquismo parte de bases sociales, organizarse a partir de los lugares de trabajo, de los lugares de los barrios, de donde se vive, y de ahí salen buenas organizaciones en pro de una comunidad, no los partidos políticos, porque los partidos políticos no son intereses de clase, sino son intereses propiamente políticos, en donde hay pues ya intereses mezquinos. Por eso decía Lois Michel, una filósofa anarquista, el poder está maldito y por eso soy anarquista. Entonces, cuando un político llega al poder, se corrompe, sea quien sea de izquierda o sea de derecha. Es un precepto anarquista. Entonces, eso es lo que analizamos ya en este último capítulo.
También se integra una entrevista que me hizo un colectivo anarquista estadounidense sobre la ola anticorrupción del 2015. Y pues fue grato esa entrevista, pero ellos tal vez pensaron de que en esa lucha habían participado muchos anarquistas y muy al estilo del Bloque Negro, este grupo anarquista antiglobalizante que anda alrededor del mundo en manifestaciones y se visten de negro y destruyen McDonald's o bancos, qué sé yo, pensaron que había sido así la ola anticorrupción del 2015. No, no fue así. Esto fue una cuestión más de capamedieros urbanos que sí, no se les va a restar mérito esa lucha porque fue loable, pero no llegó a toques revolucionarios, digamos, o sea, sus demandas se quedaron en un cambio de gobierno, no ahondar en la parte superestructural, en el cambio de las leyes, en lo jurídico político. Por ejemplo, lo que trataba de hacer la CICIG del cambio de la ley de partidos políticos. No era revolucionario, pero se estaba tratando de hacer un cambio, pero nunca en esas manifestaciones se habló de colectivizar los medios de producción, de un cambio de sistema, de un cambio de producción. Entonces, de ahí que no sean revolucionarios. Y por eso el toque anarquista revolucionario no se dio en el 2015. Tal vez hubieron anarquistas que participaron a nivel individual, pero como tal, ¿no? Entonces, esa entrevista, pues deja ver mi posición sobre los hechos que se dieron y la poca participación que pudieron haber tenido anarquistas. Y por último, un anexo también de un discurso gráfico, en donde por medio de fotografías que logré recuperar, todas con su nota de pie de imagen, explicando qué son, complementa todo lo que se desarrolla en el libro. Considero que en Guatemala cuesta, por el tipo de pensamiento que impera en el país, que las ciencias sociales, que los jóvenes se interesen en las ciencias sociales. Entonces, porque en un momento dado, tal vez a mí me pasó cuando estaba en educación media, y cuando miramos a un libro con imágenes, eso nos ayuda a adentrarnos más en el tema. Entonces, a la vez hago una invitación a todos los que escriben historia que traten de meterse en imágenes, porque con eso hacemos que los jóvenes se interesen más por la historia. Y ese sería, pues, básicamente la estructura del libro. Muy bien, Omar. Ya con esto pues nos presenta un panorama bastante general y nos invita a adentrarnos en el libro. Tenemos aquí algunas preguntas que nos están llegando de nuestros amigos. ¿Qué prácticas anarquistas logró identificar en la sociedad guatemalteca en su investigación? Interesante, interesante. Varias. Lo primero que yo vi es el adentrarse en una lectura anarquista, pues obviamente eso o lo hace rechazarlo de una forma tajante o empieza a interesarse a modo de que esa teoría se pueda convertir en práctica. Y esto se dio en las primeras personas que vivieron en Guatemala a finales de 1800. Era una época muy dinamitera, digamos, la del anarquismo de ese momento, la de armas tomar. Hubieron muchos anarquistas, más que todo en Francia, como Rabachol, como Enrique, pusieron bombas y era la forma de la acción directa, llaman los anarquistas. Aquí hubo un atentado a un presidente, a Carrera, creo yo, sí, que se le puso una bomba en un teatro. Mis fuentes no me ayudaron a determinar si verdaderamente eran anarquistas estas personas, porque utilizaron una bomba Orsini, igual con Estrada Cabrera, que era la que regularmente utilizaban los anarquistas, pero las fuentes no logré determinar eso, ¿verdad? Lo explico ahí en el libro. De ahí otra práctica fue el anarcosindicalismo, una de las vertientes, ¿verdad? O sea,
si hablamos y hacemos el análisis de la separación entre anarquistas y comunistas, es de que, por ejemplo, el comunista se va a regir por el partido único de los trabajadores, que es el Partido Comunista de cada país. Obviamente, por ser un partido comunista, tiene una estructura que muchas veces en la historia, y no se puede negar, se ha manejado con verticalidad. Ahí venía la desaveniencia con los anarquistas, porque los anarquistas no esperaban nada de un partido político. Entonces, el anarcosindicalismo vino a tomar inclusive muchos papeles de lo que hacía el partido de lo que hacía el partido en el comunismo, pero ellos partiendo del concepto de clase social. De ahí otro que podríamos hablar es la autogestión con los jóvenes de ahora en la actualidad, autogestionarse todo, como dicen por ahí, reutilizar las cosas es de anarquistas, ¿verdad? O sea, esa sociedad del desecho que todo lo compramos y lo tiramos, lo usamos una vez y lo tiramos, ¿verdad? Eso hay jóvenes que lo han cambiado, el reutilizar, el velar por un mundo con el respeto más a la naturaleza, con boicots muchas veces, eso también se ha dado aquí en Guatemala. Y como les decía, el arte también ha sido otra expresión y manera de rebelarse ante el sistema por parte de los jóvenes. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Gabriela Grijalva. ¿Quiénes fueron sus fuentes orales y si participaron en algún movimiento anarquista? Ay, ahí me quedé yo como un poco insatisfecho, pero era de comprender porque ya cuando inicié la investigación, ya no habían personas que hayan vivido esa época y que estuvieran vivas. Yo lo que más me recuerdo, el personaje que más me recuerdo de esa época fue a Obando Sánchez, que todavía pues estaba vivo cuando yo todavía era estudiante de historia, según recuerdo. Pero me hubiera gustado entrevistarlo a él también porque me hubiera dado datos interesantes sobre los anarquistas. Lo que logré fue entrevistar a los, pero oigan, imagínense, ya es algo que la oralidad, no sé qué tanto me iba a aportar ahí, y la verdad que no fue mucho, pero fue de los nietos de un anarquista español, de Rebolledo Zárate, que vivió aquí en Guatemala, él vivió la guerra civil y todo. Entonces entrevisté a los nietos que ya eran grandes de edad también. Aún así me dieron datos interesantes, pero no, la verdad, por la cuestión de tiempo, por la cuestión generacional, ya no lo logré. Traté de encontrar también a los descendientes eh, perdón, se me fue ahorita el nombre del máximo dirigente, Manuel Bautista Grajeda, el máximo dirigente anarquista de Guatemala, y encontré a un nieto, pero por lo mismo que mencionábamos de que la represión fue muy dura, todo tipo de fondo documental e inclusive vivencia que después se pudo representar en la oralidad, desaparecieron como descendientes. Entonces, ese sí fue un tema que pues siento que me quedé corto, pero yo creo que era la naturaleza, la temporalidad de la temporalidad del tema que me obligó a no tener acceso a la oralidad. Entonces, para concluir, perdón, a las personas que entrevisté fueron a estos y, por ejemplo, al doctor Taracena Arriola y otros más recientes, pero de la década de 1920 al 32 fueron nulas prácticamente. Aquí Yuri Chávez nos pregunta, ¿quiénes actualmente serían sujetos propicios para armar cuadros anarquistas? Interesante. Bueno, solo aclaro también, porque a mí me preguntaron de una forma muy directa y creo que muy malintencionada. Dijeron, bueno, entonces usted es anarquista porque usted escribe sobre la historia del anarquismo.
hay que diferenciar entre el anarquista de convicción y que actúa bajo esos preceptos y al investigador que hace su trabajo de investigación, obviamente, sobre el anarquismo. Si yo definirme como esto, como el otro, creo que es bien difícil. Y eso es una cuestión ya muy personal, en donde si a mí me preguntan, pues, de cómo me podría definir, yo creo que soy un hedonista que busca la igualdad social. Eso sería lo más que puedo hacer, pero decir que soy anarquista es algo con un estándar muy alto para una persona que debe tener mucha disciplina, mucha convicción, y yo no es que no la tenga, pero soy más hedonista, ¿verdad? Entonces, pues con relación a eso, volvemos a la frase de Oliverio Castañeda de León, ¿verdad? Mientras haya pueblo, habrá revolución. Y si el pueblo está en condiciones infrahumanas, en condiciones de desigualdad, ahí entraría el anarquismo. Y les voy a contar algo, por ejemplo, en un momento dado, en 1928 creo que fue cuando la disputa entre los sindicatos anarquistas y comunistas estaban disputando, digamos, el tener más adeptos. Uno de los argumentos de los comunistas fue de que la verborrea de los anarquistas era más fácil de comprender para los obreros artesanos que no tenían mucha educación. Mientras que, digamos, o sea, ¿qué se iba a hacer? Poner a un obrero a leer el Capital por parte de los comunistas era difícil. Entonces, si hay cuestiones de desigualdad, el anarquismo sí tiene su parte filosófica y la tiene bien definida, pero en un momento dado también es más fácil comprender de que yo me puedo identificar con vos como trabajador que sos porque tenemos los mismos intereses. Por darles otro ejemplo, ahora con la lucha, con la guerra, con la invasión que se está dando en Ucrania y que muchos comunistas pues están haciéndole odas al señor Putin y todo, ¿verdad? Entonces, decimos nosotros, ¿y yo qué tengo que ver en una guerra en donde la guerra siempre van a salir personas dañadas inocentes? Pero yo qué tengo que ver con los poderosos de Rusia o con los poderosos de Ucrania. Yo tengo más identificación con la clase trabajadora de Ucrania y con la clase trabajadora rusa, ¿verdad? Que a eso siempre han sido los preceptos anarquistas. Entonces, regresando a la pregunta es, ¿en dónde? Jóvenes que se encuentran en condiciones de olvido, la misma clase trabajadora que no tiene nada que perder, como lo bien lo decía Marx, y más bien un mundo que ganar, al identificarse con estas luchas de redención. Mujeres también, mujeres que se encuentran en condiciones de sumisión. Todo es que tengamos nosotros, los que tenemos el acceso a esta literatura, saber ubicar esa literatura y compartirla con estas personas. Y de seguro, por la misma necesidad y la misma identificación de clase, que somos productores directos, porque aquí no somos capitalistas, porque no tenemos el capital, así de sencillo, pues va a existir esa identificación con las ideas sácratas. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Si existe alguna relación entre los anarquistas guatemaltecos y Alberto Masferrer. Masferrer, es que lo que pasa que Masferrer fue muy ecléptico, o sea, no, en sus ideas, obviamente tenía la identificación de clase, pero ¿qué ideología tomar? A veces tenía identificación con los mutualistas, a veces con ciertos posicionamientos de los comunistas, y yo encontré, y ahí lo tengo en el libro, algunos posicionamientos muy tibios también con los anarquistas, pero más que todo sobre el aspecto de educación,
con el pensamiento de Ferrer, de este pedagogo español. Entonces, recordemos que él tiene un libro que se llama del Minimum Vital, creo que se llama, si no estoy mal. Pero entonces ahí él plantea de cómo el trabajador tiene que tener esa capacidad de identificación de clase por medio de la educación, una educación propia para los trabajadores. Entonces, ese podría ser el acercamiento. Ahora, no sé, yo no encontré ningún registro, y eso que Masferrer estuvo muchas veces aquí, no encontré ningún registro de que él haya tenido el contacto con Nueva Senda o el CEPAS, que eran las organizaciones propiamente anarquistas de Guatemala. Muy bien. Muchas gracias, Omar, por su exposición y la disposición de responder a nuestras preguntas y por la amabilidad de haber compartido sus experiencias en investigación, cuestiones metodológicas con respecto a acercarnos a la temática del anarquismo, ¿ya? Y a comprender este tema tan importante, ¿ya? Y que también es muy desconocido y por estar abriendo brecha, ¿no? Que es lo que se reconoce desde las ciencias sociales y también nos alegramos bastante por ver publicado su libro, porque publicar en Gracias. una sociedad como la nuestra es un logro que debe celebrarse, ¿no? Entonces, muchas felicidades por ello. Gracias. Entonces, le damos un espacio para despedirse de nuestro público. Pues gracias, nuevamente gracias a usted, Ligda Lorena, al colectivo Historia GT por su loable labor y este espacio tan importante de discusión que tenemos los cientistas sociales. Y a todos los que estuvieron ahí presentes, escuchándolo a la distancia, pues también, bueno, o sea, espero haber coadyuvado con ustedes, aunque sea mínimamente en ya saber qué es el anarquismo, dejarles la idea de qué es el anarquismo y tener en cuenta de que cualquier pensamiento, por muy noble que sea, si le metemos el dogmatismo, no, lo estamos arruinando. Entonces, el anarquismo no necesita posiciones dogmáticas, necesita posiciones críticas que, que ayuden a esa igualdad en una sociedad tan necesitada como la guatemalteca. Más allá de partidos políticos, más allá de posiciones narcisistas. Yo creo que eso es lo que promulga el anarquismo aún en estos días. Ojalá las generaciones venideras se interesaran más para que la sociedad en sí no se vuelva anarquista, pero sí que existen y que se practiquen ciertas actividades que pueden hacernos más humanos y que dejemos a un lado la adoración al capital. Por último, pues no sé si están interesados, yo tengo también a disposición el libro, me pueden escribir, yo creo que los compañeros de Historia GT irán a dejar mis datos ahí. Yo tengo a disposición ejemplares por si los desean. Están algunos en algunas librerías de la zona 1, pero no les podría decir todas ahorita, ¿verdad? Pero yo lo tengo a disposición también. Y pues nada, muchas gracias nuevamente y me siento muy halagado que hayan personas que estén interesadas en el tema del anarquismo en Guatemala. Muchas gracias. Sí, hay dudas y entonces por eso es una de las preguntas acá, ¿cómo conseguir el libro? Entonces usted nos facilitó su número de teléfono, Sí, por entonces lo favor. vamos a socializar acá con nuestro público Por para favor. que se difunda, ¿no? Porque ese es uno de los principales objetivos, ¿no? La difusión del conocimiento y Exactamente. de la ciencia.
pues antes de despedirnos, pues los invitamos para nuestra próxima actividad a finales de este mes. Y también nos unimos a la felicitación por el reciente cumpleaños, el 13 de febrero, del licenciado Salvador Montúfar, miembro fundador de este colectivo, a quienes le deseamos lo mejor. Entonces, pues quedan invitados todos y que tengan muy feliz noche. Hasta la próxima.